Hola, el presente video corresponde al segundo parcial de la Cátedra de Semiología de la Comunicación Social 1, en la cual nos enfocaremos en la concepción del autor y cómo la voz propia admite diferentes nociones que van desde el quién la dice hasta lo que busca significar en una obra. Para ello, tomaremos como referencia el libro titulado El lobo estepario de Hermann Hesse, publicado en 1927. Durante todo el libro tratamos de entender cómo es el comportamiento de Haller. Él es un hombre solitario, inteligente, erudito, pero con pensamientos suicidas. Y así como él, también tenemos a los demás personajes, Armanda, Pablo, María e inclusive figuras importantes con las que Haller fantasea, como lo son Johann Goethe y Mozart. Todos ellos son enunciadores que buscan influenciar mediante el uso de la lengua y son alocutores que traducen esas ideas a través de acciones. Particularmente, el único que pierde el carácter pleno de enunciador en esa disputa con el resto de los personajes es Harry Haller, y esto es porque no existe una incidencia de su comportamiento en las actitudes de los demás. Podemos decir que Harry es el principal alocutor de esta historia porque sus acciones son traducciones de lo que tanto Armanda, Pablo o María le han manifestado en varios diálogos dentro de la obra. Más allá de que en el caso del lobo estepario, el protagonista Harry Haller denota un sesgo autobiográfico en su autor Hermann Hesse, Michel Foucault se basa en la idea de transdiscursividad para sostener que un libro es producto de un número infinito de citas donde se puede dialogar y no un producto meramente del autor. Afirma que el discurso es una posibilidad infinita donde se instaura la discursividad y la posibilidad infinita de ser aplicada. Para el filósofo francés, el autor no es otra cosa que una función del sujeto y por ello es imposible tomarlo como una descripción definida, ya que surge por la individualización de la historia de las ideas. Esto podemos entenderlo porque para que el lobo estepario sea hoy en día un enunciado exteriorizado, tuvo que haber detrás de esa historia un montón de ideas, discursos y vivencias de Hesse para hacer lo que es hoy en día. Pero si hubiesen quedado en el seno del escritor alemán no sería un libro. Para Foucault, la exteriorización de un libro es lo que elimina al autor, debido a que el escrito va más allá de las reglas que imponga el propio autor y actúa de forma independiente. Para comprender la configuración de un ethos, partamos desde la perspectiva pragmática y sociológica. Los pragmáticos, que siguen la línea de Aristóteles, consideran que el ethos es producto de la interacción verbal y que es interna al discurso. Por otro lado, para los sociólogos, el ethos está introducido en un intercambio simbólico que está regulado por mecanismos y posiciones sociales que son exteriores. Según Dominique Menguenot, en la actualidad ya no se intenta convencer mediante argumentos, sino que se persuade mediante la construcción de un ethos. El ethos puede ser definido como la imagen de sí de un locutor que opera a partir de esquemas sociales preestablecidos para configurar una imagen que es sometida a una regulación sociocultural. Esto podemos entenderlo con un concepto o un punto de la polifonía de Ducrot en el locutor, en este caso quien es aquel ser ficticio que se hace cargo del enunciado del sujeto empírico. Esta construcción discursiva tiene como fin causar una buena impresión en el auditorio y de esa forma persuadirlo mediante una imagen. El enunciador produce un enunciado diciendo algo, pero sin decirlo explícitamente. Para Oswald Ducrot, el ethos se halla en la voluntad de un sujeto hablante. Este, como hablante de una lengua, decide utilizar los recursos lingüísticos de los que dispone con el fin de crear su imagen personal. Esta noción de ethos podemos asociarla con la definición de enunciación que Emile Benveniste definió como aquella en la cual es el sujeto quien pone en funcionamiento el sistema de la lengua. También tomemos en cuenta lo que dice Ruth Anmosi, quien define al ethos desde una perspectiva aristotélica, es decir, más pragmática, como la imagen que el hablante construye de sí mismo en su discurso basándose en lo que muestra de su persona a través de modalidades de enunciación. Sin embargo, para Menguenot, el ethos es el resultado de la convergencia de lo social y lo individual, de los estereotipos y otros condicionamientos sociales, así como también del aparato enunciativo que cada locutor puede desplegar en su discurso. Esta perspectiva resulta particularmente productiva para nuestro análisis debido a que un texto no surge solo de la forma espontánea dentro del seno del autor, sino que nace por el entramado de vínculos sociales a los que ese sujeto ha experimentado y vivido durante un plazo de su vida.
Sin embargo, a esto hay que sumarle el término interdiscurso, el cual se detecta mediante un cuerpo de huellas, materialidades, discursividades, exteriores y anteriores a la existencia de una secuencia dada. Esto es algo de lo que Oswald Ducrot habla en su teoría de la polifonía, como la presencia de más de una voz presente en un texto. Si interpretamos que cada enunciado es una respuesta a otros enunciados, cuyo sentido es hacer posible un discurso argumentativo, podemos ver que un discurso carga consigo otro discurso. En cualquier discurso aparecen otras voces que no son precisamente la del enunciador, es decir, hay varios estatus lingüísticos a la hora de realizar un enunciado. Esas huellas también suelen estar dadas por estereotipos que buscan edificar la percepción del ethos. A la hora de establecer un ethos, el concepto de estereotipo nos permite entender la idea previa que hacemos del locutor y la imagen de sí que él construye en su discurso. Ya sea desde la semiología como la sociología, estereotipar es referirse a los atributos. Esto es pensar en lo real por medio de una representación cultural preexistente o un esquema colectivo. Si lo relacionáramos con el lobo estepario, diríamos que hay una autoridad de un doble ethos. Esto es porque al haber un sesgo autobiográfico en la novela, por parte de Harry Haller, lo que hace el autor Hermann Hesse no es solo construir la imagen del personaje de la obra, sino que además construye su propia imagen a partir de su prestación como alguien que construye un enunciado, pero que le otorga la responsabilidad a alguien que no existe, para hacer que determinados interlocutores se sientan representados por las categorías que se presentan en la obra. El locutor se encarga de instaurar una imagen de sí vinculada a ciertas formas preexistentes, la cual se funda en lugares comunes del auditorio o en los que el locutor le atribuye. Un estereotipo se vincula tanto en el plano de la enunciación, es decir, el modo de decir, como en el plano del enunciado, que serían los contenidos y temas. La imagen del locutor que se construye en el discurso es parte de la interacción verbal y determina la capacidad que tiene éste de actuar sobre sus alocutarios. Para la retórica, si el hecho de decir es hacer, se determinará en función de qué tan bien actuará en el auditorio. Esto es algo relacionado a lo que Oswald Ducrot habla en el sujeto empírico, que no es tanto centrarse en el creador del enunciado, sino en lo que se dice. Cuando un orador habla, influirá en las opiniones de sus alocutarios, que lo traducirán en actos, por lo que debe construir una imagen adecuada de su persona para lograr que esa construcción discursiva le otorgue al orador una autoridad que le permitirá tener el poder de influir y moldear opiniones. Mediante esas huellas que dejan las heterogeneidades constitutivas preconstruidas, se puede percibir los efectos que deja el interdiscurso. En el transcurso de la lectura, podemos imaginarnos el ideal de los personajes que van apareciendo, como producto de la construcción que hacemos de nuestras experiencias o de lo que tomamos de otros discursos. Esa construcción se da en una estructura edificada por la vida en la sociedad, en la que nos vemos regulados por normas. Muchas de esas normas no guardan relación con lo que significa la percepción que tenemos de algunos sujetos, pero muchas veces hay ideales que se ajustan a la concepción del estereotipo que forjamos dentro del ambiente social. Podríamos decir que el estereotipo, en términos de Roland Barthes, es una convención social de esas ideas prefijadas por la anterioridad de las vivencias de otros sujetos o inclusive de las infinidades anteriores del discurso. Eso hace a las huellas heterogéneas del interdiscurso. Inevitablemente, como dice Jacqueline Autier, las palabras de los otros son lo que permiten la representación de otros en el discurso. Al no haber una característica de neutralidad, se encuentran habitadas y ocupadas y atravesadas. Un libro es proclive a varias interpretaciones. Quizá mi interpretación no sea la misma que la de mis padres, amigos, vecinos o profesores, y es porque no hay una visión preestablecida de una opinión sobre algo. El ethos de un locutor no pasa por lo que el autor ha querido decir, porque uno nunca sabe hasta qué punto ese autor, en este caso Hesse, ha dicho lo que en realidad ha querido decir, o bien hasta qué punto un lector o alocutario ha entendido. Entender que no hay un único yo, sino que habrá muchas visiones de un yo expresado por el locutor, así como también podemos entender que la voz propia de un enunciado no puede ser entendida o concebida como única, ya que al no haber un producto propio de un sujeto empírico, no se admiten creaciones originales. La configuración de estereotipos y la construcción interdiscursiva lograda por otros discursos dejan a criterio de cada locutario entender cuál es el sentido de un enunciado.
Desde diversos aspectos, unos pueden entender que este libro es una lección para tenernos a nosotros mismos, y que no dependemos de otros seres o que hace hincapié en querer liberar la presión del sufrimiento en reírnos hasta de nosotros mismos. Es decir, no hay una sujeción de opiniones concretas según Foucault porque es algo propio de la escritura. El ethos solo es posible a partir de la libre interpretación que el lector tenga al momento de leer el libro. Su voluntad y libertad es lo que le ha dado sentido a un libro según Barthes. Por lo que no hay una única interpretación categorizada como final, sino que hay una diversificación de opiniones en las que un ethos va variando de acuerdo a lo que los lectores interpretan del texto.